ya se convirtieron en miembros. ¡Oh! Llamar a Zelda Tears of the Kingdom como GOTY es una apuesta segura, pues si bien han sido lanzados grandes juegos este año, ninguno se compara con la magnitud que el juego de Nintendo ha logrado. Desde el principio, se volvió un fenómeno mediático al presentar conceptos e ideas que rompen y van más allá de las expectativas que la secuela de Breath of the Wild generó por tantos años. Sin embargo, hay algo en lo que la mayoría de jugadores concuerda como aspecto negativo, y es que presenta una de las mecánicas más tediosas e imprácticas de toda la franquicia: los pactos de los sabios. No es sorpresa para nadie afirmar que estos poderes en gran medida son un lastre para la aventura, pues su complicada forma de ejecutar y su utilidad un tanto limitada hacen que la mayor parte del juego se opte por tenerlos desactivados. A modo de continuación de mi video pasado, titulado Cosas que Breath of the Wild hizo mejor que Tears of the Kingdom, vengo a proponer algunas formas más prácticas de hacer uso de los pactos con los sabios de forma que se solucionaría en gran manera uno de los mayores problemas que sufre esta entrega. Por cierto, me inspiré en gran medida en algunos de los comentarios que recibí en el video anterior. Muchas gracias por aportar tan buenas ideas. Ahora sí, sin más por agregar, a darle. Primero que nada, para que estas ideas funcionen, habrán un par de reglas, como que no debo cambiar el poder de los sabios ni afectar en gran medida al gameplay ya existente, debido a que lo único que se pretende modificar es la forma de utilizar el poder. También que no se retirará la opción de invocarlos para que aparezcan presencialmente en combate, pues esto solo puede resultar útil dependiendo de cada quien. Como lo tengo pensado, sería activarlos en el menú para que aparezcan físicamente solo en combate, para que no se vea una manga de montoneros cuando vas recorriendo los campos de Hyrule. Si tienes esta opción desactivada, entonces nunca aparecerían físicamente, pero sí podrías hacer uso del poder cuando quisieras con los métodos que se presentarán a continuación. De esta forma, evitarás que te pasen cosas como esta. Maldita sea, Turelli llevaba 20 minutos buscando un Octorok de esos para que se tragara una espada y la mejore con alguna ventaja extra. Bien, ahora sí, aquí el primer método sugerido para invocar a los sabios. La primera idea que se me ocurrió fue que los poderes de los sabios se activaran dependiendo del contexto en el que se encuentre el jugador. Comenzando con Turelli, su poder se activaría solamente cuando estás haciendo uso de la parabela, por lo que el mensaje de su poder aparecería tal cual sale cuando estás en el cielo, pero nunca cuando estás en tierra. De modo que no te pasarían cosas como que te empuje el loot que pretendías tomar. Para activarlo en tierra, en todo caso saldría físicamente si tienes activados los pactos para que aparezcan en combate y hacerlo del mismo modo que se hace en el juego. Pero nadie querría eso realmente. El hecho de que se active solamente en el aire no afectaría momentos como los puzzles del tiempo del aire, debido a que en dicho mazmorra, Turelli te va siguiendo todo el tiempo, por lo que al igual que siempre, sería solo cuestión de ir con él y activar su poder. Debido a que el poder de Ryu es solamente para usarlo con flechas, considero que la forma ideal para llevar a cabo su poder es apuntando y que aparezca un mensaje de activación. Presionas A y comienza a cargar su ataque. Como Sidon proporciona un escudo de agua, podría funcionar parecido al escudo de Daruk, de modo que al cubrirte con el escudo aparezca la burbuja, y al atacar, lanzaríamos el chorro de agua que viene con el pacto. Con Junobo sí se generan problemas debido a que no se me ocurre una forma en la que se pueda utilizar por medio del contexto. Podría ser que se lleve a cabo haciendo un parry, pero lo considero muy impráctico a la hora de tener combates. Es por esto que de todos los métodos de este video, el contextual lo veo como el menos factible. Ahora, considero que la mejor forma de realizar el poder de los campeones es por medio de una rueda así como la de la mano, pero debido a que ya están ocupados la mayoría de botones, propongo 3 formas de realizarlo sin afectar mucho al layout ya establecido en el juego base. La primera forma en la que pensé para ejecutar los poderes de los sabios es que se mantenga presionado R para que aparezca la rueda de sus poderes. Así, podrías llevar a cabo el poder que quieras en todo momento sin necesidad de estar persiguiendo el avatar de los sabios. Esto claramente genera un problema, pues se removería la opción de tirar armas u objetos, y aunque esta no sea la función más usada del juego, sí tiene bastante utilidad en diversos momentos, por lo que, al igual que el método presentado anteriormente, no me parece 100% factible. Por lo tanto, una versión mejor optimizada de esta idea es que al abrir el menú de la mano, puedas presionar R para abrir otro menú donde aparezcan los poderes.
El problema de esto es que termina siendo un menú algo complejo, o, por lo menos, no tan intuitivo como para tener que usarlo cada vez que estés en combate. Pero igual tiene como 700 veces más de intuitividad que el que terminó saliendo del juego final. Finalmente, esta es la forma que considero óptima y que podría funcionar perfectamente en el juego sin afectar a ninguna mecánica ya establecida. Primero, debemos quitar el mapa de la rueda de poderes de la mano, porque, de verdad, ¿quién abre el mapa de esta forma? Por lo tanto, queda removido, y ponemos en su lugar otra de las funciones menos usadas del juego, el silbido. Porque también, los caballos quedan obsoletos en este juego desde el momento en que encuentres la primera rueda. Razón por la cual el silbar termina perdiendo el 70% de su utilidad. Ahora, usamos el espacio vacío de la cruceta para que puedas abrir una rueda de poderes al mantener presionado. Y, de este modo, ya poder usar libremente la habilidad del sabio que mejor te plazca en el momento. Algo que, sin duda alguna, facilitaría enormemente el gameplay en los combates, puzzles y exploración, siendo esta la manera definitiva en la que se arreglaría el peor aspecto de Tears of the Kingdom. ¿Ustedes qué opinan? ¿De qué otras formas consideran que sería posible ejecutar estos poderes? Los leo con mucho gusto. Si el contenido te gustó, recuerda que siempre puedes suscribirte y unirte como miembro en caso de que quieras apoyar un poco más al canal, pero un like aporta mucho de igual forma. Sin más por agregar, muchas gracias por ver el video hasta el final. Este fue Joelix Games. Nos vemos a la próxima.